Esto de Vaca Muerta es muy importante, incluso pensando en Salta, porque hay varias actividades salteñas, incluso la actividad petrolera, por comenzar por la actividad petrolera o gasífera, que podrían desarrollarse de otro modo, digamos, o salir del estancamiento en que actualmente está la producción gasífera de Salta, si a medidas de tipo impositivo, tipo arancelario, se sumaran medidas laborales pactadas con el sindicato. O sea, el convenio de Vaca Muerta, insisto, es una vía de reforma que abre el gobierno y que puede ser interesante para Salta. Ahora, el convenio de Vaca Muerta no es el único, hay convenios para la industria láctea, por ejemplo, que también tiene repercusión en Salta, hay convenios para la industria del calzado y textil, convenios que digo, ¿cuál es la particularidad de estos convenios? Que no fijan acuerdos que están al margen de los convenios del 75 y en algunos casos en contra de los convenios del 75. O sea, esto tiene una, digamos, una fuerza jurídica relativa, endeble, porque sabemos que los convenios no pueden ir en perjuicio de los convenios anteriores. Sin embargo, estos convenios el gobierno los viene homologando a sabiendas de que hay cláusulas que van en contra del convenio del 75. Entonces, hay una vía de reforma. Y después también hay una vía de reforma territorial, digamos, que también sería muy interesante de imaginar en Salta, que es la Tierra del Fuego. Cuando la política arancelaria del gobierno pone en jaque la industria electrónica en Tierra del Fuego, el gobernador de Tierra del Fuego cita un acuerdo tripartito, cita a los sindicatos y a la patronal, sobre todo a la industria electrónica, y llega a un acuerdo sobre cuestiones laborales, financieras, aduaneras, etc. ¿Cierto? Entonces, esa es una vía de reforma laboral, ¿no? La segunda es la del proyecto de ley de reforma que está en el Senado, que básicamente tiene 3 capítulos. Un capítulo referido al blanqueo, a la regularización, etc., que es un capítulo clásico que de tanto en tanto aparece en los debates laborales, aparece no sé, cada 5 o 10 años, como en el tema impositivo, aparece un blanqueo, es decir, una especie de perdón a los deudores del Estado, que de alguna manera defraudan al sistema de seguridad social. Ese tiene un primer capítulo. Luego tiene un segundo capítulo importante al cual yo no me voy a referir porque van a ser los doctores Puller y Fara, que es aquellos que afectan a la ley de contrato de trabajo. Ese es el capítulo quizá más polémico, que despierta mayores pasiones, digamos, encontradas, ¿no? Y luego tiene un tercer capítulo que está referido al empleo juvenil y a un nuevo sistema de capacitación obrera, ¿no? Que ese sistema podría tener efectos positivos en Salta, según veré luego, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, hay una primera reforma laboral centrada en la negociación colectiva, que es un camino que Salta podría recorrer sin dificultades. Está la ley, que a su vez tiene 3 grandes capítulos, y la tercera reforma es aquella que el gobierno ya viene emprendiendo, que se refiere a la ley de riesgo de trabajo y a la conciliación laboral obligatoria. Estas 2 reformas, que son de alguna manera impulsadas por el gobierno nacional, pero que tienen que ser ejecutadas por los gobiernos provinciales, digamos, cuando uno mira los acuerdos y los compromisos que adquiere el gobierno de Salta con la nación, advierte que el gobierno de Salta es renuente a la hora de cumplir sus compromisos. Los firma en Buenos Aires y después demora en cumplirlos o los cumple a medias. Por ejemplo, la adhesión al sistema, a la reforma de accidente de trabajo, me parece que está pendiente, todavía no salió esa ley, ¿cierto? O sea, esa ley está pendiente. Mientras tanto, uno mira los boletines o los oficiales y se da cuenta que las provincias van avanzando en cumplir esta parte, ¿no? Es decir, adherir a la reforma de la ley de riesgo de trabajo. Salta todavía espera. Y luego al sistema de conciliación obligatoria también que hay un compromiso expreso de establecer un régimen, digamos, que está en cabeza de privadas, o sea, son conciliadores privados, generalmente abogados, que cumpliendo determinados requisitos
están habilitados para cerrar los conflictos laborales. Salta se comprometió a hacerlo, en un acto, en fin, muy formal, y sin embargo no lo hace, no hace esa reforma. Y mandó una ley que no me acuerdo cómo se llama, un proyecto de ley, que está muy importante para lo que nosotros estamos analizando, pero ese proyecto que está, se llama Proyecto de Promoción y Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo. Ese proyecto lleva, no sé, 3 meses ahí en la legislatura y no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces, esta sería la tercera vía de reforma laboral donde Salta está paralizada. No digo que sea bueno o malo, es decir, a lo mejor reforma la ley de accidente de trabajo que impulsa el gobierno nacional, que básicamente la atribución a las comisiones médicas, atribuciones jurisdiccionales, digamos, puede ser que sea bueno o que sea malo, pero el gobierno que se comprometió a hacerlo, el gobierno de la provincia, no lo hace. Y lo mismo con la conciliación obligatoria, pudiera ser que en Salta no haga falta conciliación obligatoria porque los servicios administrativos del Ministerio de Trabajo, de la provincia, el ex Ministerio de Trabajo, son suficientes. Pero lo cierto es que el gobierno se comprometió y no cumplió. Bueno, ahora, para medir en verdad la reforma laboral, para saber si es tan importante como parece o que va a transformar nuestras vidas, hay que saber que el sistema laboral es un todo enorme, donde no solamente hay normas jurídicas, nacionales, provinciales, internacionales, hay sentencias, miles de sentencias que van por un lado y para el otro, decretos, decisiones, etc., y convenios colectivos, miles de convenios colectivos y de acuerdos salariales. Bueno, de ese enorme entramado de normas y criterios, el gobierno más o menos va a reformar entre el 5 y el 10%, es decir, todo lo demás va a quedar fuera de la reforma. Entonces uno puede decir, ¿de verdad vale la pena el esfuerzo político que va a hacer el gobierno? El desgaste que va a sufrir el gobierno, como se ve en los debates de la Cámara de Diputados ayer, para una reforma que en verdad es insignificante en la magnitud de lo que conforma todo el sistema laboral, ¿no? Esa sería la primera pregunta, si vale la pena semejante viaje para un resultado tan exiguo. Y luego vamos a ver a su vez si este viaje produce resultados positivos para Salta, las empresas salteñas, los sindicatos salteños y demás, ¿no? Pero lo cierto entonces es que estamos en una reforma parcial y las reformas, a mí me tocó, o sea, no es que yo critique a otro y no tenga capacidad para darme cuenta que a mí me pasó lo mismo en muchos aspectos, ¿no? La reforma tiene un sentido, esta reforma está pactada con la CGT, la reforma de la ley de contrato de trabajo está pactada con la CGT. Y entonces, cuando la CGT se sienta a la mesa, dice, yo puedo pactar cualquier cosa, pero no me toque a mí el modelo sindical. No me toque el modelo sindicato único, el modelo de sindicato unitario, digamos que está dirigido de una cúpula en Buenos Aires, y no me toque el sistema de obras sociales. Si usted me garantiza que voy a mantener las prerrogativas para el sindicato único, o sea, el sindicato de cooperación gremial, voy a mantener las prerrogativas para negociar colectivamente de modo centralizado las condiciones de trabajo y me mantienen las prerrogativas que es administrar el 2% del Producto Bruto Argentino, el 2% del Producto Bruto Argentino, que es lo que recaudan las obras sociales, en manos de los sindicatos, el sindicato entra a negociar el resto de las cuestiones, ¿no? O sea, no tiene problemas en hablar de estas cuestiones. Y aquí, efectivamente, ese pacto está. El gobierno ha dicho, bueno, yo no toco, ni siquiera el gobierno se preocupó, aunque su trayectoria ideológica podía suponer que lo iba a hacer, se preocupó en poner el sistema sindical en línea con la sentencia de la Corte. Podría haber dicho, bueno, yo voy a ajustar el sistema sindical y la ley sindical, según lo ha dicho la Corte Suprema, en el caso ATE y otros casos similares, pues lo voy a ajustar según lo que manda la OIT. Nada, entonces ha dicho, bueno, esto no se toca, el modelo sindical no se toca. Entonces, la reforma ha ido quedando circunscrita a estas 3 vías que decimos, o sea, una negociación colectiva especial,
la reforma de la ley de contrato de trabajo y la reforma de la ley de accidente de trabajo, ¿no? Entonces, el capítulo que a mí me toca desarrollar es explicar por qué la negociación colectiva es una oportunidad para Salta. Está claro que la negociación colectiva, aquí hay gente, en fin, vinculada a las empresas y a los sindicatos también, saben que negociar es muy difícil. Muy difícil. Bueno, Pepe ya habrá tocado negociar cosas o participar en negociaciones tremendas. Porque, primero, porque no hay cultura negociar en Salta. No hay una cultura, digamos, que facilite sentarse a una misma mesa con sindicatos con voluntad constructiva. A veces uno se sienta sabiendo que el no está de un lado y el no está del otro. Entonces, pero bueno, no obstante eso, si se produciera una especie de cambio cultural acompañado por garantías jurídicas, los empresarios salteños, bien sea como empresa o bien sea como cámara, podrían intentar sentarse con sus sindicatos para resolver algunos problemas. En Salta, para darse cuenta de la dimensión de los problemas laborales, hay que tener en cuenta que en Salta tenemos 1,5 millones de habitantes, ¿no? 1,5 millones. Bueno, solamente hay 120.000 trabajadores registrados en el sector privado. O sea, en nada, nuestra mercado de trabajo es insignificante. Hay una enorme cantidad, 150.000 trabajadores no registrados y hay otros que están en el sector público, pero los trabajadores registrados del sector privado son 120.000. O sea, ahí se reduce toda la problemática. Entonces, digamos, las dificultades que encuentra un empresario, algunas tienen que ver con las reglas laborales. A veces vienen porque el convenio colectivo viene enlatado desde Buenos Aires. El empresario tiene que soportar un convenio colectivo en el cual no participó, lo hizo indirectamente a través de su cámara, ¿no? Pero no puede sentarse para adaptar ese convenio a las necesidades de la compañía o a las dificultades concretas que tiene Salta. Entonces, la idea que tenemos nosotros aquí es que, pese a las restricciones legales, si los empresarios se sentaran con los sindicatos, problemas, suponte, como el ausentismo, las adicciones, el acoso laboral, la productividad, se podrían llegar a negociar y a firmar acuerdos con los sindicatos que el gobierno, en la línea, el gobierno nacional, que es el encargado de homologar o no homologar, en la línea que viene siguiendo en los casos de vaca muerta, debería también homologar. O sea, esta es una posibilidad cierta. Y la otra es encontrar sectores que están en crisis en Salta o que pueden estar en expansión y que requieren de reglas laborales especiales. Por ejemplo, el sector de las carnes es un sector en expansión, que tiene, vamos, según los datos que maneja el gobierno, manejan las patronales y los sindicatos, es un sector que no tiene techo en Salta hoy por hoy. Si podría desarrollar una enorme economía integral alrededor de la carne, pero requiere determinados acuerdos. Esos acuerdos es que es imposible, es imposible que se sienten las patronales o las cámaras empresarias con el sindicato, y además que el gobierno tampoco tiene vocación, no le interesa mucho sentar a las partes. Entonces es increíble que haya una mesa nacional de carne en Buenos Aires, donde están abordando estos problemas, y no se pueda conseguir una mesa nacional de carne en Salta. No, lo mismo, por ejemplo, pasaría con la industria lechera. ¿Por qué no sentar a la industria lechera, a la usina lechera salteña, para encontrar soluciones? Tiene que durante años, la industria lechera salteña tiene que ir colgada en la estela de Sancor hasta que Sancor entra en crisis. Cuando entra en crisis Sancor, entonces hay un acuerdo especial para Sancor y ahí viene atrás la industria salteña, ¿no? O sea, la negociación colectiva, en lugar de verla como un problema que le viene a tocar la puerta para intentar negociar generalmente mejoras económicas, hay que verla como una oportunidad para resolver problemas, sobre todo ahora. Antes, hace 2 años atrás, el Ministerio de Trabajo de la Nación no hubiera homologado ningún acuerdo peyorativo
o que se firmara al margen de la vieja ley 1450 interpretada con un sentido conservador. No hubiera existido posibilidad, hoy existe esa posibilidad, ¿cierto? Por supuesto, para que esto funcionara bien, el gobierno nacional tendría que hacer algunos cambios para dar certeza jurídica a la nueva negociación colectiva. Pero también el gobierno provincial tendría que adoptar medidas promocionales, pronunciarse concretamente sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, según mi información, que es poca, el gobierno fracasa en su intento de radicar una empresa fabricante de autobuses, una empresa china que iba a venir a fabricar autobuses eléctricos, fracasa en su intento porque no le presenta a la empresa un panorama suficientemente seguro en el campo laboral, y después porque la verdad nuestra mano de obra no está suficientemente preparada. Entonces no va a encontrar una empresa que venga a fabricar autobuses eléctricos la mano de obra suficientemente preparada, y no va a encontrar un sindicato en condiciones de pactar un acuerdo a los Toyota, digamos. No va a encontrar. Entonces, ¿qué ocurrió? Digo, mi información puede ser parcial, seguramente lo es. ¿Qué ocurrió? Que luego de firmar y salir en los diarios que la empresa iba a venir de Salta, la empresa apareció al mes siguiente en Córdoba, firmaron el mismo acuerdo y se va a instalar en Córdoba. Entonces, esto parte de esa debilidad que tiene la negociación colectiva en Salta, ¿no? Luego, el asunto del trabajo en negro. El asunto del trabajo negro no se va a resolver. Es decir, Salta tiene, me parece, la tasa más alta de trabajo negro que hay en el país. Entonces, la idea es que un blanqueo, o sea, un perdón de la deuda, va a blanquear toda la economía con por arte de magia, es una idea equivocada. No va a ocurrir eso. No hay duda que algunos empresarios que no pudieron pagar cargas por razones coyunturales se van a ver aliviados en su carga, incluso van a llevar a pagar 0 pesos, pero hay otra enorme cantidad de pequeños empresarios y microempresarios que tan importante como blanquearlo y condonar el pasado es establecer una escala hacia el futuro que sea pagable. O sea, si yo lo que hago es perdonar la deuda del pasado y aumento la carga hacia el futuro, es probable que sea pan para hoy y hambre para mañana. O sea, que el empresario no va a querer o no va a poder blanquear sabiendo que la carga social, que hoy es 7,5 al 8%, si se mide en términos netos, una vez que el empresario desgrava, repercute sobre el IVA que paga y utiliza el artículo 814, que es el decreto 814, eso que hoy es 7% neto, digamos, va a pasar a ser 19%. O sea, ¿cómo el empresario salteño va a soportar esa carga impositiva? Es imposible. Entonces, en el horizonte, ¿qué hay? Es decir, mire, hacia el año 2022, creo, va a haber un mínimo no imponible previsional. O sea, todos los salarios menores a 12.000 pesos no van a pagar cargas sociales. Pero eso va a ocurrir en el año 2022. Mientras tanto, muchas empresas saltan, se verán asfixiadas o sencillamente no nacerán, porque es una carga muy elevada. Entonces, bueno, esto es muy complicado, pero porque tiene que ver con la política, cómo el gobierno nacional y las provincias van ajustando la distribución de la carga impositiva. Pero lo cierto es que, visto del lado de los trabajadores y visto del lado de los empresarios salteños, ese acuerdo que por un lado proyecta un incremento de los aportes patronales y de la contribución del trabajador, y por otro lado proyecta un incremento de impuestos a la actividad económica, es un acuerdo malo para la producción y malo para la economía formal que quisiéramos tener, ¿no? Entonces, para resolver este problema, a mí me parece que no hay otra que sentarse en un acuerdo tripartito, es decir, el gobernador de la provincia debiera centrar a las cámaras y a los sindicatos a buscar un acuerdo tripartito para resolver los problemas del empleo negro, que no se resuelven por la vía nacional, sino que tiene que ser por la vía local, estableciendo, por ejemplo, cobertura de accidente de trabajo, cobertura sanitaria, etc. En fin, un mecanismo que no viene al caso, pero hay gente experta de Salta
que sabe cómo se puede hacer esto, ¿no? Bueno, bueno, una breve referencia a la ley, ¿no? Este proyecto de ley que está en danza. Dije ya que es parcial, y después que es una, digamos, cuando uno ve la historia, es una historia de concesiones sucesivas, es decir, el gobierno primero hace una gran concesión a la CGT diciendo, mire, no se toca el modelo sindical, luego se sienta en la mesa de negociaciones y va dejando de lado una serie de cuestiones que a lo mejor hubiera querido imponer, luego saca un primer proyecto de ley que se hace público, inmediatamente la CGT, que estaba pactado con la CGT le dice, esto no se puede, si el banco de hora fuera, algunas cuestiones que eran muy gravosas, atentaban contra el derecho laboral en su esencia, también afortunadamente han sido quitadas. Entonces ahí hay una especie de segunda criba de la ley, ¿no? Y ahora cuando va al Senado va a pasar lo mismo, va a decir, no, mire, esto no se puede, no podemos votar esto, y va a tener que volver a votar la ley. Cuando pasa el diputado lo mismo, al final va a quedar una ley descafeinada. Es probable incluso que el tratamiento de la ley se desdoble y diga, mire, lo que es contrato de trabajo, aparte, y el resto, que es casi neutral, que no despierta pasiones, como esto del blanqueo y de la capacitación de los trabajadores, lo aprobemos ahora. Bueno, ese es el proyecto de ley, ¿no? Pero además el proyecto de ley no solamente deja intacto el modelo sindical vigente desde hace 70 años, sino que es absolutamente insensible frente a los problemas de la nueva producción, la llamada cuarta revolución industrial. Imposible encontrar una solución ahí para las nuevas formas de producción y para la introducción de nuevas tecnologías. Desde luego para los fenómenos nuevos, como esto se llama economía colaborativa y demás, esto es, digamos, algo, es como hablar en chino para un jurista, estos que están diseñando la reforma laboral. O no pudieron, o ni siquiera lo intentaron, es decir, mostrar de qué manera las leyes laborales pueden acompañar o promover la economía esta que surge de la cuarta revolución industrial, ¿no? Bueno, me queda 10 minutos, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión de Salta, el gran problema que tiene Salta desde el punto de vista laboral es que no hay un diagnóstico, nadie sabe bien por qué, es decir, lo sabe que lo sufre, quizás, ¿no? Pero para poner un papel en un ámbito del debate público, que es lo imprescindible para encontrar reformas, nadie sabe por qué en Salta es tan difícil producir, por qué tenemos una producción tan cara, tan, digamos, poco atractiva para los mercados, algo que tenga un mercado cautivo, es decir, ¿por qué es tan difícil producir? Entonces, otras provincias, en el caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, hicieron un diagnóstico, cada provincia sabía dónde le apretaba el zapato, qué había que remover, qué obstáculo había que remover para poder mejorar la producción. Entonces, aquí en Salta, a mí me llama la atención, busco a ver dónde hay elementos y no lo hay. Incluso me parece que hay un dirigente empresario que dijo ayer que la ley de reforma impositiva no estaban todavía informados, no estaban preparados para, ¿no? Habían pasado un mes y medio de debate y un líder empresario y un líder sindical debería saber exactamente qué está pasando o qué puede pasar o qué puede cambiar. O sea, la falta de un diagnóstico, no sabemos hasta qué punto, por ejemplo, los costos de la logística, hasta qué punto están asfixiando la producción local, o hasta qué punto las ventanillas salteñas son las que impiden producir en blanco. Si un productor salteño, para constituir una sociedad por acciones simplificada, que la ley nacional dice que tiene que hacerse en 24 horas, tiene que esperar 4 meses, sucedió a mí completamente, 4 meses para tener el registro de una SAS y a partir de ahí desencadenar un registro impositivo, nacional, AFIP, provincial, renta, etc., es que algo no falla. Entonces, lo que es absurdo es creer que bajando los sueldos de los trabajadores, bajando derechos obreros, la economía de Salta va a florecer. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Yo nunca vi que la flexibilidad laboral se planteara como una solución para incurrir en eficiencia del propio sistema productivo. O sea,
Si yo dejo todo como está y quiero relanzar la producción bajando los salarios, hago un mal negocio. Es decir, estoy haciéndole caer, pagar a los trabajadores un costo que no tienen por qué pagar. Aquí lo que hay que reformar son instituciones del Estado que hacen difícil producir y hacer negocios sanos en blanco, ¿no? Bueno. Entonces, antes que mis colegas entren en el tema concreto, yo diría dos o tres resúmenes. Primero, que el blanqueo laboral lo que hace es le transfiere un agujero al ANSES. Porque está diciendo, mire, usted no me pague nada de lo que debe, y yo le voy a dar 5 años a su trabajador como cotizado y luego cuando su trabajador se jubile le voy a pagar la jubilación. Ese es un asunto que no fue así en el blanqueo impositivo. Aquí es un blanqueo, digamos, generoso para el empleador, que también perjudica al trabajador porque él no va a tener la cotización de su salario efectivamente percibido, sino va a tener una cotización vinculada al salario mínimo, ¿no? O sea, beneficia al empleador, que puede el día de mañana seguir en blanco, porque si la carga es muy alta, ese mismo empleador tendría que salir del sistema de moratoria, perjudica al sistema de seguridad social y perjudica al trabajador. En cuanto al proyecto de ley, tiene dos grandes objetivos: rebajar el costo marginal del despido, no rebajar el costo como se intentó otras veces, bajarlo de 45 días a 30, o de 30 a 15, o de 30 a 5, sino hace una ingeniería muy sutil, haciendo microcirugía, digamos, quitar esto, poner lo otro, hay un costo marginal. Sin embargo, me parece que Marta ilustró sobre esto, deja abierta una vía de fraude futuro, es decir, donde ciertos empresarios, para bajar el costo del despido, empiezan a crear adicionales salariales, ¿no? Esa sería la segunda referencia. Y el tercer objetivo es delaboralizar, es decir, va encontrando determinados grupos de trabajadores y dice, lo voy a situar fuera de la ley de contrato de trabajo. Pero son grupos minúsculos, como ya explicarán mis colegas. Pero ese es el segundo objetivo. Si tiene el objetivo, entonces, rebajar el costo del despido y delaboralizar. Y el asunto que a mí me parece más importante es esto del sistema de capacitación. Lo importante para Salta, porque como dije, la mano de obra salteña necesita un fuerte impulso en materia de capacitación, pero no es lo mismo capacitar a trabajadores industriales ocupados o desocupados del centro del país que capacitar a personas que llevan 3 generaciones sin haber conocido un empleo estable, como el caso de Salta. La pobreza salteña es una pobreza singular, es decir, gente que está excluida, que no es que mañana va a retornar al mercado de trabajo, requiere cuestiones de formación especial. Entonces, es bueno el proyecto de ley porque intenta crear algo así como fue el CONE en los años 50, una idea de Frondizi, bueno, un CONE importante, pero para que ese CONE llegue a Salta necesita 5 años más o menos, porque es tal la complejidad del sistema y la lentitud que tiene todo este asunto que los primeros trabajadores egresados de este nuevo CONE en Salta hay que esperar 5 años y nuestras urgencias son mayores. Bueno, para resumir aquí, hay uno